en la enseñanza que tenemos sobre el tema es la unicidad de Dios. Entonces, tenemos una buena escritura para tomar como ejemplo en el tema que hemos venido manejando según la Biblia. La Biblia nos presenta una enseñanza muy bonita acerca de esa doctrina y la presenta como el fundamento desde el principio. La Biblia enseña desde el principio y para ello tomamos el decálogo de Moisés. Dios se declaró al pueblo o a su pueblo como el único Dios. Y cuando Él va a desarrollar esos mandamientos para que Moisés los lleve al pueblo, los escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Y el punto básico, esencial de ello es que Dios es uno solo. Usted va a notar que Éxodo capítulo 20 no dice a explicarnos todos los gobiernos de la tierra, absolutamente todos, no uno, están cimentados sobre un principio u orden administrativo presentado en tres poderes, como ustedes lo acabaron de leer, y se llama poder ejecutivo, legislativo y judicial. No hay un gobierno que no esté sobre la tierra establecido en ese principio. Ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, el que ejerce el rey. Judicial, el que ejerce el juez. Y legislativo, el que ejerce el Congreso de la República o el que está encargado de dictar las leyes. Dios, si usted le van a poner cuidado, que no hay tres dioses manejando cada situación, sino que hay un solo Dios, pero que la Biblia nos presenta varias funciones desarrolladas por un mismo Dios. Es decir, que Él es el mismo, y por eso note la repetición, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo, note cómo termina, cómo concluye la lectura. Él mismo, no ellos, sino Él mismo nos salvará. No otro, sino Él mismo. Cuando nosotros entramos a investigar esto y tomamos el decálogo de Isaías, nosotros encontramos realmente que es un libro único en la Biblia que explica esa situación. No solamente con el decálogo, sino que a lo largo de ese libro empezamos a ver cómo Dios se declara a Él personalmente, diciendo: yo soy Dios y fuera de mí no hay más. No conozco ningún otro. Usted estudia eso y yo creo que a muchos les regalamos el papelito, a lo mejor se les extravió o lo botaron. Pero eso yo lo repartí en la iglesia. El hermano Andrés creo que fue uno de los que estuvo repartiendo esto. Y ustedes comienzan a ver eso. Entonces nosotros tomamos el pueblo de Israel hasta el libro de Malaquías y venimos mirando la confirmación de Dios de su unicidad. Él es el único y sabio Dios. Y le agregó
el sentir fundamental, él no consiente en que le muevan esa doctrina. Y lo dice de la siguiente forma. Porque yo soy un Dios celoso. Amén. Usted lo lee en Éxodo 20, que las escrituras que estamos tomando de fundamento. Soy Dios celoso. Eso lo concluye para cerrar con broche de oro lo que anterior está diciendo. No tendrán dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Dios celoso. Es decir, él no consiente, no acepta, no está de acuerdo con que una persona le cambie esa doctrina. Esa doctrina es como un asidero, vamos a decir, como un afluente de agua en un desierto, que quiere decir que solamente de ahí depende la vida de todo lo que haya a su alrededor. Y por eso les explicaba un día, de esa doctrina dependen todas las demás. Por eso la salvación no es que todo el que tenga la Biblia y que todo el que crea en el Evangelio y que tenga una religión. Eso no funciona. Ese, señores, no es el método de salvación. La salvación del hombre comienza allá, es decir, allí se gestó toda la doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo. Alguien me decía una vez con términos muy lógicos, me decía, la espina dorsal del Evangelio es la unicidad de Dios. Tiene toda la razón. ¿Y por qué tiene toda la razón esa persona? Porque en tercer lugar, cuando nosotros investigamos, estudiamos y analizamos el decálogo del Nuevo Testamento, nos encontramos con ello y comenzamos con San Marcos 12, el texto que citamos ahora. Y usted sigue transitando ese decálogo y se encuentra Romanos, caso de San Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se llega usted al capítulo 10, el verso 30, y encuentra al Señor Jesucristo diciéndole al pueblo, es que el Padre y yo somos uno. Y vuelve otra vez a mencionarlo. Entonces la Biblia tiene dos partes en indicativo, en esa parte del decálogo, que es, primero, que la Biblia en diferentes partes de ella, de estos libros del Nuevo Testamento, está diciendo que Dios es uno. Y en la otra partecita está diciendo que Dios es único. Dos términos para nosotros estudiar y analizar a la luz de esta doctrina de la unicidad de Dios. Entonces, estamos diciendo que ese gobierno es un ejemplo. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento y vamos a ubicarnos en San Mateo 28, 19, el Señor Jesús apareció a los apóstoles y les dijo, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, doctrinándolos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces de ahí se fundamentó las religiones del mundo entero, religiones muy respetables y todo eso. Y ustedes van a notar en la forma como venimos estudiando esto, que nos devolvemos a Isaías 33, 22. El Señor Jesucristo no está enseñando que hay tres dioses, porque Él no puede contradecirse a sí mismo ya en el Evangelio según Marcos.
Él mismo le enseñó al pueblo que Dios es uno solo. Amén. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahora Mateo 28:19, si lo tomamos como lo toma la religión, entonces sería un traspié a la verdad de Dios y entraría en un cataclismo exactamente esa doctrina y se convertiría en un reblujo de trapos sucios que a la verdad no se sabe qué es lo que el Señor dijo. Y con Dios no es así. Él es muy claro porque él no es que dice la verdad, sino que Él es la verdad. Entonces, usted mira Isaías 33:22, que Jehová es nuestro juez, que Él es nuestro legislador y que Él es nuestro rey. Y que Él mismo, no ellos, sino Él mismo nos salvará. Y aquí le van a poner cuidado al texto de la Biblia, porque es que eso les ocurre a esta pobre gente. Van a una universidad y medio aprenden a leer, ya son unos profesionales y empiezan a enseñarles mentiras al pueblo porque ni siquiera aprendieron a leer. Usted mire el pasaje bíblico que dice, Cristo les dijo, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, doctrinándolos y bautizándolos en el nombre. No habla ahí de triología, habla del nombre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no está hablando, como estoy explicando, de tres dioses, sino que está hablando de lo que es Dios y está hablando de su nombre. Vamos a traer otro ejemplo como para que nos ayude, que ustedes no se vayan los ahogue eso. Cuando abra su Biblia, pero no se quede mirándose en el uno al otro. Esto es un estudio bíblico. Busquen la primera de Tesalonicenses 5:23. Mientras yo me tomo un sorbo de este café. La Biblia dice en Génesis 1:26 y 27 que cuando Dios decidió crear al hombre, dice que lo hizo a su imagen y a semejanza de Dios. Entonces usted va a notar y échele ojo a eso. El apóstol Pablo, escribiendo a las iglesias de Tesalónica, les dice, para que todo vuestro ser, escuchen bien el lenguaje, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. 3. Para que todo vuestro ser, no vuestros seres, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Usted está observando, el hombre fue creado a imagen de Dios, dice la Biblia, y hay que creerle. No quiere decir de ninguna manera que un hombre o una mujer, una persona como tal, se conforma de tres personas. Eso es un monstruo, eso es una cosa que es decir, nosotros no encontramos explicación en ningún léxico sobre la tierra, porque es que no es así. Vamos a decir el hermano Daniel, gracias a Dios por la emisora del hermano. El hermano Daniel todo su ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Entonces fíjese usted que en ningún momento el hermano Daniel se ha separado. Él ni siquiera sabe cómo es su alma. Usted no ha oído a la gente por ahí diciendo que la persona que muestra en los ojos el estado de su alma, dicen algunos. Resulta que Dios, lo que en la Biblia señala a Él es funciones, lo que tanto yo les he predicado a ustedes eso en la iglesia de la Colinita. La función del espíritu es una cosa, la función del alma es otra cosa y las funciones del cuerpo es otra cosa.
Si nosotros traemos eso aquí, lo juntamos con Isaías 33, 22 y San Mateo 28, 19, no vamos a encontrar ninguna contradicción, sino que lo que estamos viendo es cómo la Biblia sigue confirmando cada detalle. Porque es que, les repito, las funciones de Dios como Padre son diferentes a las funciones de Dios como Hijo. Y ustedes miran, estudian el Evangelio, van a notar que eso es así. Es de esa forma. Y que nosotros, por lo tanto, estamos establecidos exactamente sobre un principio, hermanos, que no puede, inamovible. Eso está sostenido por el mismo celo de Dios. No acepta, no admite, no se conforma. No, que es que esa persona también busca a Dios. Señor, no es así. ¿Y por qué no es así? Porque es que Colosenses 2:9 dice que en Cristo, o sea, dentro de Cristo, hablemos así, dentro de Cristo habita todo lo que es Dios. Léalo. Colosenses 2:9. Todo lo que es Dios habita dentro de Cristo, porque dice en Cristo. Y ese término quiere decir dentro. Todo lo que es Dios habita en Cristo. Luego, como la Biblia enseña que el propósito de Dios era darse a conocer como lo había hecho antes, recuerden que usamos dos palabras o términos para lograr descifrar problemas del Antiguo Testamento, donde Dios usó algunos términos llamados que la teología llama teofanías, que es la manifestación física, visible, digámoslo así, de Dios. Y que Él lo hizo de muchas maneras. Tuvimos algunos ejemplos, como el caso de la zarza, que Dios se metió en una zarza y desde allí habló con Moisés. Y la Biblia le cuenta, el capítulo 3 de Éxodo, le cuenta el diálogo de él con Moisés allí en esa zarza. La zarza es una cosa física, pero temporal, o sea, por un momento. La zarza desapareció de ahí. Entonces, a eso es lo que esta ciencia llama teofanías. Luego la Biblia usa otro término que lo mencionamos en el Antiguo Testamento y están en paralelo, precisamente para uno poder investigar y darse cuenta de este tema, de esta materia en el fondo de la Biblia, porque esto requiere dedicación por completo, que lo llamamos antropomorfismos, que es un lenguaje figural. ¿Quién va a creer, por ejemplo, que Proverbios 15:3 dice que los ojos de Dios están, dice, sobre toda la tierra, viendo al malo, al bueno y al malo? Pudiera ser como pensar que Dios está lleno de ojos, como nosotros tenemos dos, y que entonces a eso se está refiriendo. No, eso es un antropomorfismo, y que lo que enseña eso es exactamente una de las grandes doctrinas de la Biblia, que es ¿cómo le decimos a eso? Dios está en toda parte. Omnipresencia. La omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar, no que Él tiene un poco de ojos. Luego la Biblia nos dice, a través de Isaías, que Dios le dijo: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Entonces usted va a pensar que se trata de unas piernas largotototas desde el cielo hasta la tierra, unos calambones muy largos. No se trata de eso. Se trata de Dios demostrar su autoridad
su poder en lo que la Biblia llama en una sola palabra, ¿cómo es ese término? Él demuestra todo su poder. Omnipotente. La omnipotencia de Dios. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Está Él es demostrando exactamente todo ese poder, no unos pies grandotes. Entonces, eso es lo que se llama antropomorfismo, un término de un lenguaje figurado. Para nosotros comprender eso. No, los que creemos que Jesucristo es Dios no admitimos, porque la Biblia no admite creer que el Señor Jesucristo, Él es Dios, pero no es divino, que hace parte de una doctrina muy equivocada que hay en el mundo y la tenemos aquí en la ciudad de Medellín. Porque Cristo, cuando usted estudia el problema del Dios Todopoderoso en los días de su carne sobre la tierra, de Hebreos 5:7, usted se queda aterrado con esas cosas. Porque nosotros marchamos es por fe, vivimos es por fe. Y estas doctrinas las creemos y las predicamos es por fe. Entonces, si en mi casa hay un solo pozo de agua y yo tengo sed, ¿será que yo puedo entonces ir a otro rincón a buscar el agua? No, tengo que ir a ese lugarcito. Por eso Cristo es el único que puede enseñarle al ser humano exactamente el verdadero Dios. Ahora, nosotros no, con nuestra fe, no podemos sobreponernos al gran problema que afronta el mundo religioso, en el sentido de que ellos tienen una vida bonita, de buen testimonio. Quiero informarle, el hombre no se salva por bueno. Esa es una doctrina equivocada del mundo religioso. La religión va sobre ese principio, una señora muy buena, un señor muy bueno. No, el hombre no se salva por eso. El hombre, mis hermanos, se salva es por creer en el Señor Jesucristo. Y la Biblia lo tiene definido, diciendo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces no es que el hombre se salva por eso. Eso es como los evangelistas pentecostales, muchos, que se ponen a una persona a decirle, vea señora, es que aquí dice que los que se pintan la cara no entran al reino de Dios. Por Dios, ella hablar eso no es evangelio. A la persona hay que ir a hablarles el evangelio, que es el evangelio de Cristo. Ni usted ni yo podemos ir a decirle a un joven en el barrio de la Colinita, usted porque está fumando marihuana, vea, usted no va a entrar al reino de los cielos. Eso no es así. Así no es y nadie se va a salvar así. Es que le repito, una persona no se salva por bueno, porque bueno no hay ni siquiera uno. Por eso, ni siquiera uno. Entonces, por eso es que las religiones abandonaron a Cristo. Claro, como la filosofía hablando de la paternidad de su casa y empieza a enseñar cómo es que las ciencias abandonaron la filosofía y se fueron por otras rutas, hasta llegar a donde se encuentran hoy llevados todos. Entonces de ahí nosotros comenzamos a observar exactamente ese principio. Por eso, fuera de Cristo, ni hay otro Dios que lo pueda salvar. Fuera de Cristo, no hay otra forma que la persona se pueda salvar. Nosotros no podemos salvarnos con nuestras propias justificaciones. Y el hombre no se puede justificar a sí mismo.
El hombre es salvo por creer y obedecer al Señor Jesucristo. Dios no dio a nadie más. Dice la Biblia, este es, hablando de su Hijo Jesucristo, este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. El apóstol Pablo, como buen judío, conocía el decálogo de Moisés, conocía el decálogo de Isaías, pero yo me lo imagino a él sorprendido cuando él comienza a mirar y hacer una revisión del decálogo del Nuevo Testamento y con ello destapa a Romanos 9:5. Yo me lo imagino que se queda aterrado, indicando allí que según los patriarcas y esa descendencia humana de la cual dice vino Cristo, el cual es Dios, dice sobre todas las cosas. Y usted va a encontrar un lenguaje un poco difícil de desenredar porque no hemos podido desenredar esa parte. Es primera de Juan 1:20, 5:20. El apóstol Juan dice que el Hijo de Dios ha venido para darnos a nosotros sabiduría, para que conozcamos al que es verdadero. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero si usted mide el principio, parece que hay un enredo porque no se sabe si ese término hijo lo está hablando de parte de Dios o lo está hablando aparte de Cristo. Ese es un enredo teológico que hay en este momento. Pero que sin duda, conociendo lo demás, nosotros sabemos de qué nos está hablando y por qué no lo está hablando. Cuando Juan presenta el Apocalipsis, que es la parte final, vamos a decir, el último paso de la jornada, él allí hace la presentación en una forma precluyente y de esa doctrina y presenta al Señor diciendo que Cristo es el principio y el fin, el alfa y la omega. Entonces, de esa manera es que se cierra desde el Génesis hasta Apocalipsis, se cierra esa instrucción doctrinal presentada a lo largo y ancho de esos 3 decálogos que tiene la Biblia. En el primer pacto, cómo Dios insistió en eso. En el segundo pacto o testamento, cómo el mismo Dios vuelve a insistir en la misma doctrina y hace que la iglesia se fundamente en ese principio y con ese mismo celo. Nosotros, hermanos, debemos ser celosos de la sana doctrina del Señor. Dios comienza, les repito, diciendo, no tendrán dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Dios fuerte y celoso. Entonces, no celoso, pues yo estoy hablando de esas bobadas de terrenales, de marido y mujer, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que Dios es celoso de su sana doctrina. ¿Y por qué? Pues es porque desde allí es de donde nacen todas las doctrinas de la Biblia. El Evangelio, esto es la espina dorsal, como el espinazo suyo, la parte dorsal de su cuerpo. Su cuerpo sin esa espina, su cuerpo no es cuerpo ni tiene figura, es un montón. Y la iglesia de Cristo como cuerpo tiene una figura muy clara, que es precisamente esa doctrina de la unicidad de Dios. Así que les recomiendo, mis hermanos, vamos a cerrar la ventana
Y les recomiendo que ustedes piensen en esa doctrina e investiguen en la Biblia y oren a Dios, porque el problema universal religioso nace en Mateo capítulo 11. Recuerden lo que dice el Señor. Mi Padre me dio a mí todas las cosas y nadie conoce al Padre sino el Hijo y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. De manera que es necesario que cada creyente tenga claridad sobre este Dios bendito y único. Que el Señor Jesús les bendiga y que esta semana sea de mucho éxito para todos. Amén, amén. Y que gracias a Dios, hermano Daniel, por su emisora.